claramente en estos tiempos qué es lo que hace un buen videojuego, qué es lo que lo hace especial, sus personajes, su historia o sus principales antagonistas, que son los villanos principales que se encuentran en el final del juego. Eso es lo que vamos a ver, 5 villanos perfectos, super mega mamadísimos, y veremos en esta lista, así que prepara tus nalgas porque tal vez aparezca tu villano favorito en esta lista. Y si no, puede salir en un próximo video, así que comencemos. Alberto Wesker, conocido por su gran participación en la saga Resident Evil como uno de los villanos principales. Fue uno de ellos primeros personajes en aparecer en la franquicia junto con Chris Redfield, Jim Valentine, Barty Burron y los demás miembros de Stars. Oh yeah. Aún así, su historia es más remota a los acontecimientos de 23 y 24 de julio de 1998. Según uno de los productores de Capcom, que no sé cómo chingado se llama porque no lo entiendo, Albert representa el lado oscuro de la humanidad. El lado primitivo, todo el ego que optimiza lo contrarrestamos con Chris, quien es básicamente el polo opuesto. Es una lucha entre la oscuridad y la luz y entre dos patos muy mamados. El pinche Wesker es considerado el antagonista por excelencia de la serie. Su vestimenta negra en compañía de sus gafas impone respeto. Se ha considerado presuntuoso desde joven, precavido, manipulador, ingenioso para evadir y solucionar sus problemas en diversas situaciones. Todo esto con el objetivo de crear una raza humana superior. Sí, así es como se oye este pendejo. Esquiva balas, esquiva explosiones, así de todo, nomás que lo mató un vato mamado con una bazooka super mega evolucionada y explotó y se murió. Así, fin, así se murió Atlas Wesker. Adiós Atlas Wesker, te enseñaré mucho más. Ahora sí vamos a hablar de un pinche viejillo super mega mamado con barba de Santa Claus. Así es realmente Zeus. Así es como lo presento yo, así que vamos a seguir con él. Se predijo que algún día Cronos sería derrocado por sus hijos. Para evitar que esta profecía se hiciese realidad, el poderoso titán se tragó a sus hijos, encarcelándolos dentro de su vientre. Sobre la cumbre del sacrificio Rea, la afligida por la pérdida de sus hijos salvó al último de ellos, Zeus, al engañar a Cronos en tragar una piedra envuelta en tela. Ella convocó un águila para llevarse a Zeus a una isla lejos de la atenta mirada de Cronos. Fue en esta isla donde Gaia, madre de la tierra, lo crió alimentando su deseo de liberar a sus hermanos y hermanas, de recolocar a Cronos y de convertirse en el rey de los dioses de la mitología griega. Así es, pinche viejo barbón se chingó a todos. Y hasta a su padre. Entonces es buen pedo, ¿por qué la cresta se lo quiso matar? Ahorita te lo explico, déjate lo digo. Según es porque Zeus lo traiciona, pero nunca veo en el juego tal escena. Según yo es Kratos el traidor, ya que los dioses le conceden el don de ser uno de ellos. Se estima guapo y mamado y diosal. Y Kratos solo se dedicaba a destruir y matar. Pues no mames, ¿cómo puede ser un dios si hace esas mamadas? Como consecuencia Zeus le quita sus poderes, lo hace mortal y lo mata, pero en ningún momento hay una traición, más bien le da su merecido. A mí no me importa, yo nomás manejo a Kratos y quiero ver chingazos, ya está. Ahora sí, sigamos con el siguiente top. Ahora sí vamos a hablar del jefe de uno de mis videojuegos favoritos de chingazos. Uno de los villanos principales en la serie del juego de Mortal Kombat, Shao Kahn. Ay, güey. Ese es un buen emperador muy mamón. Se parece a un rey guerrero asiático en muchos sentidos. Incorpora el mal en muchas formas. Lo conocen por su divina fuerza, la insensibilidad extrema, brutalidad y su afición por las ejecuciones personales. Pero sobrepasa el nivel de un mero señor de la guerra por su inteligencia y conocimiento de magia negra. Como su subordinado Shang Tsung, el pinche viejillo pero con barba de chipo super mega larga, así es el güey. Él tiene el poder de consumir otras almas. Su fuerza mayor es probablemente la capacidad de luchar por sus objetivos con la gran tenacidad y su capacidad de organizar. Pero sus debilidades mayores son su arrogancia y su exceso de orgullo. Como lo vemos en Mortal Kombat 9 cuando nos vamos a chingar con el señor Raiden. Se puede reír como pendejo y le damos una patada que se cagaba en sus calzones. Ese mismo es su debilidad. No sé si sigamos con el siguiente top. Bueno, ahora sí, claramente vamos a hablar de los villanos hediondos que hay en Halo. Después de salir de su mundo natal en 2100, Anne, los Sanshook se encontraron con los Angeli en 938 Anne, quienes también tenían experiencia con la tecnología Forerunner. Los Sanshook creían que la incorporación de la tecnología Forerunner era permitida por su religión, pero los Shangeli, tal cosa era una gran herejía. Los Sanshook intentaron la diplomacia con los Shangeli y enviaron una delegación al mundo fronterizo de Uygate.
Sin embargo, los Shangri-La ejecutaron la delegación, iniciando así las hostilidades en lo que sería conocido como la profanación de Ugleton. A medida que la guerra de los comienzos se alargaba, la superioridad tecnológica del acorazado Forerunner, utilizado por los Anshin, obligó a los Shangri-La a utilizar tecnología Forerunner para defender sus mundos. Como resultado, la guerra llegó a un punto muerto en 852 a.C. Un líder Shangri llamado Peyazar negoció una tregua con Breaking Shadow, líder de los Shan-Yu. Ambos líderes perdonaron los crímenes de sus especies y comenzaron a trabajar en una alianza, que luego sería establecida por la Carta de la Unión, dando origen al Covenant, a la pinche navezota esa mera donde salen los pinche bichitos así con una pinche tumor en la espalda. Eso es mero. Ahora sí, sigamos con el último tom, así que ahí vamos. Ahora sí, hablaremos de un villano super mega malvado. Un villano que cada vez que lo ves te cagas en los calzones de la emoción para enfrentarte a él. Un gran villano que tiene el respeto de todos. Y es nada más y nada menos que estoy hablando de él, Capitán Chanclas. Bueno, ya, fuera de pedo, ahora sí vamos a hablar del último gran personaje que quieren conocer. Ahora sí hablaremos del General Ram Thompson. Obviamente no se pide Thompson porque yo así le decía de chiquito cuando jugaba Gears of War. Pero ahora sí vamos a ir con el pinche General Super Mega Cara de Pescado. El General Ram fue un silencioso y salvaje comandante de la Horda Locust. Era un guardián Terron, pero rápidamente ganó la confianza de la reina. Era muy astuto y ambicioso, ocupando su poder a través de las habilidades y el intelecto. Ram también tenía una espada que con su gran tamaño hacía parecer un cuchillo. Esa misma espada que mató a Krillin cara de pendejo en Gears of War 1. Esto es lo único que puede controlar a los Krill, y una nube de ellos funciona como sus guardaespaldas oscuro contra las balas. Son como los pinches pájaros negros que te lanzan conscientemente y son una hora. El general Ram comandó las tropas durante la ofensiva de masa ligera, tratando de salvar la ondada. En vano de Ram encontró su destino a manos de Marcus Phoenix y lo venía saqueando Santiago a bordo del Pilar del Tiro en Gears of War 1. Así es, lo rápido que apareció y lo rápido que murió. Ni modo, adiós cara de pescado, te voy a extrañar. Como lo que acaban de ver, hay grandes personajes en esta saga de videojuegos, pero lo que realmente los hace especiales son los antagonistas que lo manejan, como los villanos finales, que realmente son muy emocionantes de combatir contra ellos. Así que si quieren una segunda parte, tal vez lo haga si no me da flojera. Así que sigamos terminando con este video y nos vemos en la próxima.